Bueno, primero que nada, agradecer ahí a Rodrigo, Rodrigo Álvarez, ingeniero civil, con mucha experiencia en temas de transporte público, movilidad, planificación de transporte, por cierto. Incluso ha explorado también temas de seguridad también. Así que yo destaco mucho, hemos generado un acercamiento ahí con Rodrigo hace un tiempo ya, formando una red de colaboración y Rodrigo nos acompaña hoy día especialmente por una charla que ha preparado para ustedes. Y a mí me interesa mucho que ustedes participen harto, que le hagan preguntas, que le pregunten cosas tan simples como ¿por qué hay que planificar? ¿Qué planificamos? ¿Cuáles son los valores de entrada de una planificación? ¿Qué tengo que preocuparme para la planificación en términos de terrestre o ferroviario o de otros modos? Aprovechan de esta oportunidad de preguntarle a alguien como Rodrigo que tiene mucha experiencia. Y bueno, nos acompañan también algunos de ustedes están online y otros estamos aquí, ¿cierto? En la clase. Así que yo encantado de tenerte aquí, Rodrigo. Tenemos más o menos una hora, aproximado un poquito menos, pero ahí podemos hacer hartos comentarios, preguntas en el camino. Así que dale nomás, Rodrigo. Bienvenido al curso de planificación de transporte. Y acá te comparto un poquito quienes nos están acompañando hoy día. Yo me quedo aquí un poquito más desplazado del escritorio, pero voy a estar atento a cualquier comentario y pregunta. Así que te voy a dejar la posibilidad de que puedas presentar aquí y ahí ahora puedes compartir pantalla si quieres, no hay problema. Adelante nomás, Rodrigo, y bienvenido. Gracias, Sebastián. Vamos a compartir pantalla. Vamos a cerrar por el... Bueno, a ver, vamos a poner esto en modo presentación. La verdad que me siento muy agradado de estar aquí, pudiendo transmitir parte de mi experiencia. Tengo una presentación un poco extensa. Voy a tratar de pasar por algunas diapositivas más bien rápido, porque voy a privilegiar la interacción con ustedes. Eh, en términos muy generales les puedo decir que me ha tocado en mi ejercicio profesional estar en temáticas de estudios. He sido muy ligado a la planificación, pero una planificación más bien táctica. No la típica planificación estratégica que se hace en los estados de los países, sino que más bien una planificación que está de la mano de los privados que tienen que acomodar su gestión a una mirada estratégica del lugar donde les toca operar. Eh, y vamos a hacer una mezcla de lo que es la teoría con justamente esta práctica que se acerca a lo operacional, digamos, que es la que me ha tocado a mí como ejercicio de ingeniero. Me gusta mucho relacionarme con los privados que hacen la gestión operacional y también me gusta relacionarme con la academia que tiene la mirada estratégica con la que apoya a los estados, digamos, en los distintos lugares, en las distintas ciudades. Siempre muy ligado, en mi caso, al transporte urbano, sin perjuicio de que también la formación permite y los conceptos también son ampliables a los sectores suburbanos y rurales e interurbanos. El, el foco mío en mi carrera ha sido el transporte público con más fuerza. Eh, la verdad es que es muy interesante el transporte público porque es una manera eficiente, o sea, es una manera racional de entender la movilidad a favor, digamos, incluso de los que no lo usan. Entonces, de toda la comunidad, digamos. Entonces, entender cuáles son las técnicas que se aplican en el transporte público hoy día es más relevante que nunca. Y hay ciertas circunstancias que tenemos de contexto mundial que han hecho que el transporte público se vea más o menos complicado, digamos. Vamos a hablar un poquito de eso hoy día. Eh, eh, como les dije, hay
A mí me tocó, bueno, dentro de esta misma lógica del transporte público, me tocó estar en una charla que organizó Sebastián Seriani con una profesional, no recuerdo el nombre de ella, pero sí ella hablaba de cómo hacer la planificación logística del tren para que entregara, que tenía que ver, digamos, con la identificación de la topología de la ruta y con la frecuencia y todo, y mostraba herramientas que en el mundo se les conoce como graficaje. Un graficaje no es otra cosa que lo voy a decir así, ¿eh? Ustedes son muy jóvenes, pero antes de que existiera los software informáticos para poder hacer el graficaje era un gráfico que se hacía a partir de papel milimetrado. Entonces tú tenías en un eje los tiempos y en el otro eje tenías la distancia, y entonces la pendiente de la recta que uno dibujaba era la velocidad, que a distintas horas del día tenía distintas pendientes. Y entonces uno ensamblaba los móviles, fueran estos trenes, fueran buses, fueran minibuses, lo que fuera, ensambla los móviles para poder tratar de cumplir un plan de horario que satisface una demanda y que necesita entonces una cantidad de móviles que ojalá sea mínima para que la inversión no sea tan alta, y que además esos móviles necesitan recursos humanos que tienen que moverlos, digamos, para transportar personas. Entonces, finalmente, toda esa lógica que la dije muy rápido, tiene una ingeniería detrás y también tiene una planificación que tiene como ámbitos estratégicos, tácticos y operacionales. Eh, Afortunadamente ustedes ya hicieron el curso de investigación de operaciones. Es un curso muy, muy relevante, que uno puede decir, bueno, ¿cómo bajo la investigación operativa a las problemáticas del transporte e incluso a las problemáticas del transporte público? Entonces va a ser como el foco de lo que yo voy a tratar de transmitirles en esta reunión. Esta diapositiva tiene que ver con el programa del curso en el que ustedes están. Y también tengo la suerte de que ustedes están en una etapa de la carrera que no es tan inicial, digamos, ya están, me decía Sebastián, que están tercero o cuarto año, están bastante avanzados, digamos. Entonces, están como listos para empezar a aplicar, digamos, cosa que es muy atractiva por lo menos a mí me gusta mucho aplicar, digamos. Eh, Hay ciertos conceptos digamos, en cómo mirar un sistema de transporte público tiene una base conceptual. Y acá en Chile tenemos a gente, pero que es world class para poder entender la problemática del transporte. Hay ingenieros muy importantes, voy a mencionar un par, digamos. Uno es Juan de Dios Ortúzar, el otro es Sergio Jara. Hay más, hay muchos más, digamos, pero por ponerlos más antiguos, yo tengo 60 años, ellos fueron Sergio Jara fue profesor mío en la Chile, y Juan de Ortúzar es una persona que ha publicado acerca del modelo cuatro etapas, sus, sus distintas ediciones con Pilo Vilunsen, y han hecho una cátedra eh, maravillosa de lo que es el problema. Ahora, siempre lo hicieron en un contexto donde la informática no estaba tan bonita como está hoy día, ¿eh? Entonces, muchas de sus metodologías, que siguen siendo válidas, pueden verse potenciadas gracias a los desarrollos informáticos que existen hoy. Entonces, la invitación ahí es que claramente el ingeniero nativo digital, como ustedes, tiene que estar usando esas herramientas con mucha fuerza, digamos. En el transporte sirven mucho los sociólogos, pero también sirven los informáticos, y nosotros somos ingenieros, y los ingenieros tenemos que saber entonces ser un poco sociólogos y un poco informáticos. Eh, lo bonito del transporte público o del transporte de móviles y de personas, digamos. Las personas toman decisiones. Eh, es una cosa que te obliga a tener una mirada más multidisciplinaria que quizás en otras industrias, digamos. Eh, no me voy a detener mucho en lo que es la espiral de deterioro del transporte público, porque seguramente lo van a ver en clase. Solo estoy poniendo las pinceladas para poder avanzar con las muchas diapositivas que traje a la mesa. Eh, Esta me gusta porque en el fondo uno dice, perfecto, ¿cómo
cómo hago la relación entre mi lógica de moderador con lo que es una condición de de contexto para cualquier persona, digamos. Y entonces ahí está es- es- este cuadrito que está en el libro de Juan de Dios Ortúzar. Ustedes lo van a poder, en su momento, si es que no lo han visto, lo van a poder ver y de alguna manera nos ordena la cabeza, para poder pensar cómo la matemática que hay detrás de esto ayuda a problemas efectivos, de- reales, digamos, de las comunidades. Y lo que parece tan simple, este es el libro de Sergio Jara, lo parece tan simple cuál es la definición del producto de transporte. Yo me he encontrado con aberraciones bien importantes en la industria. Nadie está obligado a saber las cosas básicas, pero es bastante básico saber que un viaje origen-destino, en un periodo del tiempo y en un cierto modo de transporte, es un producto, es un servicio que se entrega y que tiene que entenderse así. Muchas veces se habla de los pasajeros kilómetros en el transporte y la verdad que cuando tú hablas de con lo industrial del transporte, el pasajero kilómetro es la cantidad de pasajeros dividido por la cantidad de kilómetros, una especie de KPI de rendimiento. Pero resulta que para medir la productividad de un servicio de transporte, lo que importa es el producto, de cuántos pasajeros y cuántos se movieron arriba de esa oferta, estos pasajeros. Entonces ya no es el cociente, sino que es el producto. Y si bien el cociente representa un KPI de rendimiento, el producto significa un KPI ¿cómo se llama? También de rendimiento, pero de rendimiento del servicio al usuario. Es como al Estado le interesa el pasajero multiplicado por el kilómetro y por los kilómetros que anduvo ese pasajero, y entonces, y al privado le interesa cuántos pasajeros pudo llevar, ¿cierto? Dado una cantidad de kilómetros de su oferta. Y entonces son miradas que uno puede decir, oye, pero esto parece que es lo mismo. No, no es lo mismo, es distinto. Y entonces hay que hacer que los dos mundos, tanto el mundo del Estado, que defiende los intereses de la ciudadanía, como el mundo de los privados, que tiene su derecho a tratar de rentabilizar una prestación, tienen que de alguna manera entender el concepto del otro, el concepto que predomina en la otra parte, y conjugarlo en negociaciones que sean idóneas, que sean racionales y que sean finalmente beneficiosas para el sistema. Eso se habla mucho en transporte del óptimo global y no necesariamente del óptimo local o específico. O se habla del costo generalizado, que es una confluencia del costo del usuario y el costo del privado, digamos. Esos conceptos que uno los va a encontrar en el transporte, van a escuchar ese término costo generalizado. Y aquí una cosa que parece muy sencilla, o sea, una cosa muy simple para calcular tamaño de flota de vehículos, que pueden ser camiones, pueden ser lo que sea. Tú necesitas mover algo y tienes un tiempo para hacer el circuito, y te puedes imaginar una forma analítica de cálculo. Bueno, esa fórmula analítica de cálculo está en esta diapositiva. La verdad es que sirve mucho, no te resuelve todos los problemas, pero te da al tiro un orden de magnitud de cuáles son tus necesidades, en este caso, de bienes de capital para la operación. Los vehículos. Vehículos pueden ser vagones de un tren, pueden ser minibuses, pueden ser autos, pueden ser buses, pueden ser barcos. Hay transporte público en barco en Venecia, hay transporte público en barco en Valdivia. Eh, bueno, quise traer algunos casos como prácticos, eh, como para poder conversar con ustedes y que se genere alguna interacción. Tengo 4 casos prácticos. Uno, hay más, pero son los que se me ocurrió traer a esta mesa. Uno es la evasión del pago del pasaje en Santiago, el otro que tiene que ver con cómo pensar el modelo clásico del transporte, eh, el caso 2 en general, y cómo nos caemos en el caso 3 a la cuarta etapa del modelo clásico, que es la etapa de asignación, pero particularmente ahí en lo que tiene que ver con la asignación no de flujo vehiculares de auto privado, sino que también es importante, sino que más bien con la asignación de una matriz de demanda de pasajeros al transporte público.
que es menos conocido. En general, los ingenieros de transporte hacen más la asignación relacionada con los flujos en red para vehículos particulares. Y bueno, y el caso 4 que está bonito porque tiene que ver con cómo empieza a importar estas metodologías de cálculo muy sencillas, en este caso el circuito cíclico simple, cuando tenemos que mirar los problemas, las problemáticas como la electromovilidad que está tratando de impulsar el DTPR, que es el Directorio de Transporte Público Regional. Eh, no solo el DTPR, también lo está impulsando el DTPM, que es, y con más fuerza aún, digamos, que es el Directorio de Transporte Público Metropolitano. Entonces, pero quise poner el énfasis en el DPR porque estamos haciendo una charla para Valparaíso, digamos. Y Valparaíso es regiones de Chile, digamos, no es la región metropolitana. Entonces, no sé si hasta aquí he ido muy rápido. Antes de entrar a los casos, si quieren alguna interacción, si les parece alguna interacción o escucharlo un poco cómo lo están viendo, si tienen algún interés de alguno de estos casos o a lo mejor de otro, me gustaría escucharlo, no sé. Cedo la palabra. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario hasta ahora? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos bien? Estamos bien por acá. ¿Sí? Ok, ok. Eh, ya, aquí a la derecha hay dice, la diapositiva de la derecha no es mía, es pública, pero dice muchas cosas. Hay algunas cosas que le puse yo, digamos. Pero, por ejemplo, esta, aquí hay un par de ejes que muestran cómo ha ido en el tiempo. Hasta aquí estamos hablando del 2016, 2017, 2019, y aquí vino el conflicto social, y aquí ya estábamos con los problemas de la pandemia. Y, y tenemos estos puntitos que ustedes ven ahí, son la evasión del sistema. Y entonces la evasión del sistema venía en un cierto nivel, y por ahí tuvo una reducción, y por aquí tuvo un aumento. Y de la mano con la evasión del sistema está la demanda del sistema que venía con un cierto nivel, después tuvo una reducción significativa y después tuvo una reducción más significativa aún y ahora un periodo de recuperación que todavía está en marcha. Obviamente estas estadísticas están hasta el 2022, ya tenemos hoy día estadísticas hasta el 2024, hasta lo que va el 2024, pero les puedo anticipar que esto va como por aquí. O sea, todavía no llegamos a una situación de normalidad. Esto es la estadística que hay en Santiago. En regiones no se tiene tanta calidad de estadística, pero los comportamientos tan disímiles no son a nivel de ciudad. Obviamente a nivel de modo han pasado, hay ciertos fenómenos que han ocurrido, ¿no? Como por ejemplo que el Merval en la quinta región, no, así como el tren ANOS en Santiago, han subido su demanda, no han tenido una situación de demanda eh, como en general en los sistemas de transporte público del mundo, que han tenido mucha reducción a nivel sistémico. No quita que a nivel local puedan pasar las cosas como la que acabo de mencionar. Pero entonces uno diría, entonces esto pone en riesgo el balance económico de la actividad, absolutamente, lo pone en riesgo. Lo pone en riesgo porque obviamente estas personas tienen que pagar un pasaje que ayuda a financiar el sistema, aparte de los posibles subsidios que puedan existir, digamos. Entonces se necesita, digamos, que la gente use la manera eficiente para moverse en la ciudad, que es la manera racional, que es moverse colectivamente. Entonces, ¿cómo estimular eso desde el aporte social profesional? Es importante. Ustedes van a decidir en su momento dónde van a ir a trabajar, dónde van a ejercer su profesión y ahí eh, cuál es la mirada que le van a dar al uso racional de las vías, independiente que les toque estar trabajando en una autopista o que estén trabajando para una operadora de transporte público o para una organización del Estado que está planificando esa actividad. Entonces, hay ciertos comportamientos que aquí son relevantes. Ustedes habrán oído hablar del impacto que generan los torniquetes en la calidad del servicio para la gente cuando se sube al bus y la complicación que tiene para quedar trabado, etcétera. Entonces, toda esa situación se ve reflejada, por ejemplo, acá. Ese impacto
aquí genera un beneficio económico importante para esos privados que pudieron paliar altos niveles de evasión y que lo lograron bajar y que entonces lograron tener una empresa con alguna sanidad financiera que les permitía seguir operando, aunque ello fuera a costa de un pequeño castigo en la velocidad y del estándar de servicio hacia los usuarios. Entonces, la pregunta es entonces, ¿por qué el Estado promueve en este caso una pequeña degradación en el nivel de servicio? Y bueno, porque estas cosas tienen que tener un equilibrio financiero, si no, tampoco se trata de tener privados que estén quebrando y que no te puedan prestar el servicio. Entonces, esos trade-offs que se hacen naturalmente, uno puede ponerlos en las ecuaciones de investigación operativa, por ejemplo. Un sistema que busca un cierto objetivo y con ciertas restricciones. No es sencillo y es un problema candente y que necesita, digamos, buenas mentes para resolverlo. Y las buenas mentes pasan por los profesores, por las autoridades, por los alumnos, por los privados que están trabajando con los operadores, por los mismos operadores, hasta por el comportamiento de los conductores y el comportamiento del usuario. O sea, es un problema de comunidad. Por entregar más antecedentes, me voy a mover. ¿Aló? Ahí sí, Rodrigo. Ya. Perdón, es que me moví a un espacio más privado aquí en mi oficina para poder estar más tranquilo haciendo la presentación. Ya. ¿Alguna duda respecto a estos gráficos? El de la izquierda y el de la... Expliqué un poquito el de la derecha, que es Por bastante el, complejo. no, También el de la izquierda es importante. Rodrigo, no estás presentando no estás compartiendo pantalla. Capaz que se corrió ¿Se después. desconfiguró? Sí, a ver si intentas de nuevo. Sí, es que me moví de lugar, entonces quizás eso tuvo un efecto. Vamos a ver. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Ya, el gráfico de la izquierda tiene es la parte de acá, es la parte de acá, relacionada con cuánto del total de la demanda los buses están logrando recuperar, digamos. Eh, si uno hubiera puesto, no lo puse acá, pero si uno hubiera puesto las curvas del metro de Santiago son más atractivas en términos de recuperación de la demanda. Y entonces, claro, hay una especie de submodo dentro del transporte público que son un poquito integrados y un poquito, eso lo hace ser tanto complementarios, digamos, al ser integrados, pero también en algunos casos son modos alternativos para el usuario. Y detrás de que un usuario use solo un bus y que evada, eh, hay una especie claro, a lo mejor no tengo la misma calidad que el metro, pero me está saliendo gratis porque estoy evadiendo. ¿Ya? Entonces hay un incentivo ahí perverso a evadir con más fuerza en el bus, porque además en el metro, históricamente la evasión era del orden del 1%. Cuando vino el estallido social, que ahí todo eso fue muy traumático, y después no sé si el metro, cómo ha andado con la evasión, no sé si estará en niveles tan bajos, pero obviamente en niveles muchísimo, muchísimo, muchísimo más bajos que lo que es la evasión en los buses. ¿No? Entonces, la pregunta ¿es un problema atractivo para un ingeniero en transporte entrar a analizar el equilibrio económico de los sistemas de transporte público y particularmente el equilibrio económico del sistema de transporte público de una ciudad que tiene mucha evasión? Sabiendo que la evasión es un problema incluso sociológico, entonces uno podría decir,
podría ser atractivo, porque en el fondo estoy obligado a poner al servicio del problema mis competencias y también a poder eh, encontrar la manera de hacer sinergia con las competencias de algunos colegas de otras disciplinas. Entonces, eso es como, a mí me parece atractivo y yo no sé si ustedes como profesionales digamos, del transporte tienen esa, ¿cómo se llama? Esa inquietud, digamos, si les parece interesante ir más hacia problemas que son multidisciplinarios, o si más bien prefieren una especialización más dura en lo que es el transporte como más logístico, más científico en relación a la parte de la ingeniería propiamente tal, digamos, no sé. Me gustaría escuchar, por último, que levanten la mano los que están en una línea y que levanten la mano los que están en la otra, digamos. Un comentario tal vez, Rodrigo, en esa misma línea, eh, preguntarte también eh, la necesidad de planificar el transporte hoy día aparentemente pasa por estos valores de evasión y estos valores que tienen que ver también con recuperar demanda del transporte público que se perdió en la pandemia y que muchos se fueron tal vez a otros modos como, no sé, tal vez la bicicleta o incluso el vehículo privado motorizado, el auto directamente. Y esa necesidad de recuperarla implica una mirada de recaudar más, poder buscar un mejor nivel de servicio, hacer un sistema más atractivo, la electromovilidad, tú lo decías. Pero buen punto el que también tú dices como comentario, que primero como los datos que tú muestras efectivamente son súper distintos en diferentes líneas de buses. O sea, hay servicios de buses que tienen un 50% de evasión en comparación a otros que tienen 17. Entonces, mirar esto como también, claro, muy lineal, así como efectivamente hay condiciones que van más allá de la ingeniería de transporte eh, y que parecen muy interesantes de analizar también. Entonces, súper interesante el punto, como no es solo costo y efecto, no es como el impacto de la infraestructura nomás o el impacto de una medida, sino que probablemente hay otros factores detrás que hacen más compleja la situación. No es solo llenar con torniquetes, como tú lo mostrabas hace un ratito. Sí, Sí, a mí lo que me interesa es que el ingeniero en transporte entienda que cuando eligió transporte, eligió multidisciplina, digamos, a lo mejor no se dio cuenta. Pero, pero a mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho la ingeniería dura, tengo una formación bien científica, me encanta hacer cálculos, pero finalmente tú tienes que especializar en esa parte de la problemática y encontrar la manera de ver cómo unimos las piezas para que tratemos de resolver un problema que hasta ahora nos está quedando grande, como sociedad, digamos, por lo menos en Santiago. Y probablemente cuando en regiones se puede imponer el pago electrónico, tampoco sabemos cuál va a ser el efecto, no sabemos si vamos a tener problemas de evasión en regiones, distintos a los problemas que hoy día ocurren con el fraude que uno podría prever que está ocurriendo como eran en históricos. Eh, eh, entonces, tener una visión de cómo ensamblar las fuerzas para poder tener una Rodrigo, problemática. ¿Sí? Rodrigo, disculpa, hay como un ruido atrás que no se puede, no sé si será de lado tuyo, que de repente no te alcanzamos a escuchar bien. ¿Aló, Ahí, aló? ahí sí mejor. Ahí está mejor, Ahí. ya. Me moví un poquito, que estaba un poquito en la ventana y me No, moví no, un poquito. tranquilo. Ahí sí, súper. Ya. Ahí nomás. Eh, bueno, esta es una evasión histórica que uno podía prever y esta es una evasión que está, una estadística que entregó el Ministerio, está en la página web del Ministerio de Transporte y es una estadística súper actual de la condición de evasión de las Mm. unidades de negocio que tienen hoy día que están vigentes en el sistema. Y la verdad es que es bastante impresionante las cifras, aunque las cifras están mejorando, son muy impresionantes. Eh,
en muchas ciudades del mundo los niveles de evasión se juegan entre el 10 y el 15%. Y entonces es complicado, digamos, tener, o sea, no hay sistema que resista, digamos. Y entonces estamos con un problema que no es cosa de decir, ¿sabe qué? No lo podemos resolver, pero es decir, en otras ciudades del mundo no está en este nivel, entonces es como decir, ¿qué no está haciendo usted que no logra resolver el problema como sociedad? Entonces yo, como tuve que elegir uno de cuatro casos, pensé que este era un caso que era bueno, que es bueno que un ingeniero en transporte sepa que existe y al menos en alguna mesa familiar alguien le va a preguntar y que tenga una opinión un poquito más versada que el resto, pues, justamente por el rol de responsabilidad social profesional. Y lo otro interesante en que uno puede darse cuenta es que, si ustedes se fijan, esta malla a la izquierda no tiene la línea 7 del metro, que es esta que está acá, y que todavía no está inaugurada en Santiago. Tampoco tiene la larga Quilicura, que está acá. Y tampoco tiene la larga San Bernardo, que está acá, al Hospital El Pino. Estos alargues ya existen. Esta línea 7 todavía le queda un tiempo por existir. No sé, un par de años, 3 años, pero va a estar en el sistema. Entonces, cuando estas cosas ocurren, aquí pasan cosas. Y entonces uno dice, esta es una medida que sirve también, por ejemplo, para vincularla con la evasión. La respuesta es sí. ¿Y por qué la respuesta es sí? Porque si uno sabe que la evasión está predominantemente en los buses más que en el metro y uno tiene más red de metro en la ciudad, entonces uno dice, estamos, por otras razones, va a resolverse en parte el problema de la evasión. Puede ser, puede ser. Pero hay ciertos comportamientos de la gente. O sea, uno ve, estos son los viajes en la mañana, en esas mismas, eh, cómo se sienten esos viajes, en los viajes que se generan en la mañana en la ciudad y los viajes que en la mañana hacia dónde van, dónde se baja la gente. Aquí es donde se sube y aquí es donde se baja. Aquí hay mucha gente que se sube acá. ¿Por qué? Porque está en una etapa del viaje. Viene desde la periferia y aquí se sube y aparece en el sistema. Entonces ustedes dirán, pero ¿y por qué pasa eso? Pasa porque hay mucha gente que no pagó en el bus, llega a la estación del metro y en el metro tiene que pagar y tiene que hacer el VIP y pagó igual. Esa gente finalmente pues solo evasora en el bus y no fue evasora en el metro. Desde el punto de vista del sistema, ese evasor no es tan grave desde el punto de vista del presupuesto del sistema. No es tan grave porque de alguna manera, le está entrando los recursos, el dinero al sistema. Rodrigo, Eh, ¿Sí? yo creo que también lo que también puede relacionarse este tipo de datos para un poco el contexto del curso es algo que conversamos hace un rato con estudiantes en la clase, de entender muy bien el comportamiento de la demanda, saber dónde van, cómo van, por qué, y me parece muy interesante lo que tú dices, que, claro, ¿por qué se relaciona estos datos con la evasión? Porque efectivamente aparecen pasajeros no necesariamente en el inicio del viaje, sino que parecen avanzando en el viaje ya, pero efectivamente es porque no Sí, pagaron al inicio. Muy interesante lo que tú dices. exacto. Entonces, podemos planificar equivocadamente sin entender muy bien la demanda. Por ejemplo. Mira qué Así es, interesante lo que tú dices. Muy buen punto. así es. Claro. Y lo otro es que cuando uno analiza los modelos de transporte, los modelos de cuatro etapas, aquí yo estoy llegando a la etapa de llegar a una matriz, en este caso una matriz de demanda de transporte público, que puede ser tanto en bus como en metro, pero uno en los modelos de transporte, uno pasa por una identificación de cuánta gente se va a mover en transporte público versus cuánta gente se va a mover en los otros modos. Entonces, a veces, esto que aquí en Santiago aparece como un input relevante, dentro de la planificación de transporte, es como el cuarto, es como el resultado de la última etapa de la planificación. Entonces, está interesante eso, porque, por ejemplo, si ustedes saben lo que es la SECTRA, que es la Secretaría de Transporte, donde se hacen muchos de estos estudios de modelos de cuatro etapas, en muchas ciudades de Chile,
ustedes llegan a decantar una matriz de viajes para transporte público después de pasar por un montón de subprocesos. Y entonces uno diría, bueno, ¿y qué pasa en Santiago? Esos subprocesos llegan hasta una matriz que efectivamente se está dando en el transporte público, y ahí es donde aparece este tema de la evasión como un distorsionador. Porque aquí también se producen otras cosas, o sea, la metodología del modelo de cuatro etapas, la histórica, no sé si las futuras, porque como hay mucha informática, ahí están los celulares, la información. Bueno, la información histórica eran muestras expandidas, muestras pequeñas expandidas, estadísticamente confiables. En cambio, cuando uno va y pone los bits de los buses en Santiago con su GPS y la relación de la hora del día en que eso ocurre y todo eso, uno tiene como el 80% de la información confiable para generar una matriz de origen-destino. Es una cantidad pero espectacularmente alta para poder apuntarle a lo que está pasando con los viajes. Si uno tuviera bien medida la evasión granularmente, uno podría saber bien cuál es el comportamiento de origen-destino. Y si no, lo tiene distorsionado. Entonces, igual en el Estado se han hecho grandes esfuerzos para poder incorporar en la matriz VIP el efecto de la evasión. Y hay esfuerzos súper concretos, hay bases de datos donde hay metodología y hay ingenieros que han hecho grandes esfuerzos y en equipos de trabajo, y el gobierno ha contratado consultoría, y finalmente se está tratando de entender mejor ese efecto para poder, una vez que uno lo entiende bien y lo tiene mejor diagnosticado, iniciar las acciones que lo mitiguen, digamos, que obviamente nacen de una mirada multidisciplinaria, que no ha sido tan efectiva en el país hasta la fecha. No es fácil trabajar con otras disciplinas, y tampoco entre distintos organismos que cumplen distintos roles, digamos. Entonces, el caso 2 que traje, un caso 2, ya saliéndome del tema de la evasión, traje el caso 2, que es una región, Coquimbo-La Serena, que hace poco tuvo una licitación de buses eléctricos y ya los tiene adjudicados. Eh, pero tiene una lógica de ciudad, tiene un uso de suelo, tiene una movilidad, unos datos que están en Sectra, que te permite poder empezar a pensar en poder dimensionar, aplicar, digamos, las técnicas del modelo de cuatro etapas. Y entonces, para no marearlo, voy a entrar a esto. Entonces uno dice, perfecto, uno podría identificar desde dónde van los viajes, hasta dónde van, perdón, cuántos viajes se generan en una zona, porque hay que subdividir la ciudad en zonas, que pueden ser, desde el punto de vista matemático, serían que esas zonas tienen un centro de gravedad, un centro de masa, y entonces ese centro de gravedad o centro de masa es un nodo, que se llama centroide, y ese centroide atrae y genera viajes. Y esos viajes que se atraen y se generan, que vienen de otros lados y van hacia otros lados, hay que estimarlo. Y entonces se distribuyen en una malla de zonas. Y esa distribución se aplica en ciertos conocimientos de la física para poder estimarla y sacar una distribución más probable que uno la pueda calibrar. Esa es como la idea. Entonces, el paso siguiente es que esa distribución se tiene que repartir. Y ese reparto, ¿necesitan la sala, Claudia? ¿No? Ya. Y ese reparto se hace, esos viajes que se repartieron en la ciudad, se tienen que hacer de alguna manera. Se tienen que hacer caminando, en bicicleta, en tren, en bus, en automóvil particular. Voy como conductor o voy con mi acompañante. Y entonces todo eso, la técnica de la ingeniería de transporte, trata de resolverlo. Y para eso se han desarrollado software, tanto en Chile como a nivel del mundo, eh, que son muy sofisticados y que logran incorporar esta metodología. Entonces, cuando viene el ingeniero de transporte y llega a una empresa de consultoría o un organismo del Estado a tratar de aplicar estas metodologías, tiene que tener ciertos conocimientos básicos que son los que ustedes están adquiriendo en su escuela de ingeniería de transporte y construcción de la Católica del Paraíso.
Entonces, esos conocimientos previsiblemente les va a tocar usarlo en su vida profesional. Y si no lo usan directamente, ustedes van a ver que otros colegas lo van a estar usando y ustedes no pueden estar ajenos a lo que hay detrás, a las fortalezas y debilidades de este tipo de metodología. Y entender que el conocimiento respecto de ellas está en permanente mejoramiento continuo. Ustedes se van a encontrar con un estado del arte del conocimiento en esto y van a pasar años de ejercicio profesional y van a ver cómo se avanza y cómo ustedes mismos pueden contribuir. A mí en particular me ha tocado más estar en la parte final del modelo de cuatro etapas, que no es ninguna de estas tres, porque estas son las tres etapas del modelo de cuatro etapas. Me ha tocado estar más bien en la cuarta, que está acá, la asignación, y que está desclasificada en lo que es transporte privado y transporte público. Y particularmente me ha tocado estar más en la del transporte público. Entonces, finalmente es como una subetapa de la última etapa, que tiene su complejidad por sí misma. Y que yo, obviamente, quizás una reunión de estas características nos queda corta para poder hablar de ella, pero que merece, digamos, un espacio particular para poder tratarse. Entonces, me salto del caso de Coquimbo La Serena, y que como un caso práctico puede haber sido cualquier otra ciudad, regiones, podría haber sido Valparaíso, y entro al tema de lo que es, bueno, AdaTrap es una metodología que el gobierno ha logrado desarrollar para poder capturar la información de los VIP y los GPS de los buses en Santiago y estimar dónde se bajan los usuarios. En el fondo, sacar una estimación razonable de más o menos el 80% de la gente que hace un VIP en su vida para saber dónde se bajan, aplicando la estadística. Y entonces esa metodología funciona bastante bien y es la que está rigiendo muchas de las decisiones de planificación de malla de servicio, tanto de buses como de metro en el sistema de una ciudad, de una gran urbe como Santiago. Entonces, esa metodología termina dando el principal insumo para que una red de transporte, que puede ser existente y o proyectada, pueda recibir esos comportamientos de la demanda y uno pueda imaginarse cómo esa demanda se va a desplazar por la ciudad dependiendo de cómo yo le configuro la red de servicios que la van a satisfacer. Y entonces aparecen cosas como que vienen licitaciones de transporte público con recorridos modificados. Y entonces esos recorridos modificados hacen que todo se mueva, como un efecto dominó. Nosotros le teníamos un nombre a eso, pero básicamente es como que no, si tú mueves un recorrido, se te mueven otros, digamos, a favor y en contra. Y bueno, es lo que pasa de manera más incidente cuando tú pones una línea de metro nueva. O sea, cuando entró en Santiago la línea 6, pasaron cosas con la forma en que la gente se movía para llegar de un destino a otro, de un origen a un destino dentro de la ciudad. Después apareció la línea 3, entonces aparecieron más opciones. Después vinieron los alargues entonces de la línea 2 y de la misma línea 3. Ahora viene la línea 7 y después viene la línea 8 y 9, o sea, una cosa que se mueve mucho. En el caso de regiones, uno puede entender, no sé, el recorrido de buses eléctricos que entra a Coquimbo La Serena va a mover al resto de los otros recorridos. Va a tener un efecto en los usuarios también. El potencial tranvía para Coquimbo La Serena va a tener que ensamblarse con los recorridos de buses rediseñados. Eh, si es que Coquimbo La Serena quiere tener un tranvía, si no, no tiene manera. Eh, Cosas de ese estilo. ¿Y quién calcula eso? Bueno, una parte importante de esa base de cálculo está en manos de algún ingeniero que tenga las capacidades de analizar la lógica de la movilidad. Y, y eso, el que puede levantar primero la mano para eso es el ingeniero en transporte. Pero también hay otros ingenieros, sobre todo los matemáticos, que están también con esas capacidades porque les ha interesado el tema. Y ser especialista en estos temas te lo da por un lado la formación base, pero también te lo da el ejercicio profesional, donde te tocó
donde tocó estar dando soluciones desde el punto de vista de la ingeniería en su más amplio concepto. Bueno, no lo voy a marear con cifras, pero las cifras son un poco para ver cuáles son los efectos en un modo y otro en una ciudad. En el caso del Paraíso, el, el Merval, digamos, con las posibilidades que tiene, digamos, de poder resolver el problema de movilidad a un sector de la población y cómo tiene que integrarse eficientemente con el sistema de buses. Las integraciones, ustedes saben que son físicas, son operacionales y son tarifarias. No, la integración es un concepto complejo, pero que lleva principalmente a la complementariedad para poder desplazarme con más opciones dentro de una ciudad. Después, conceptos importantes como la elasticidad de la demanda al precio y a la oferta. Entonces, ¿cuánto, cuánto me varía mi demanda si yo aumento o disminuyo mi oferta? Entonces ahí hay elasticidades. No sé, si yo cambio un 100% mi oferta en un sector donde los pasajeros no son cautivos, entonces voy a tener un efecto en la demanda no sé, si la moví un 10% la oferta, la demanda se me va a mover un 5%. Pero si los pasajeros son totalmente cautivos y yo reduje o aumenté mi oferta, la demanda va a ser exactamente la misma. Entonces ahí se habla de un comportamiento inelástico de la demanda a la oferta. Y lo mismo, así como la demanda puede reaccionar a la oferta, puede reaccionar. Y entonces aparece un tema complejo ahí. Porque, claro, si me cobran más barato, a lo mejor va a haber más viajes en bus. Un 10% más barato tarifa, a lo mejor un 5% más de viajes en bus. Elasticidad 0,5. Pero ¿y qué pasa si la tarifa es más cara? Si la tarifa es más cara, a lo mejor va a ser al revés. Y a lo mejor va a haber una mayor propensión a la evasión. Entonces, sería como un segundo efecto. Ya no solo sería la elasticidad directa, natural, digamos, de esta relación costo-beneficio de los bienes y servicios, sino que también un efecto que tiene que ver con mi capacidad de pago, con los sectores que dentro de la sociedad tienen más dificultades. Y ahí entonces aparecen algunos conceptos como la tarifa social y cuestiones que son complejas. Pero ya ustedes ven ahí, por la tarifa social ya tiene la palabra social, digamos. Eh, entonces, todo lo que sea evaluación privada de proyectos y evaluación social de proyectos son temas que son inherentes a lo que es el ejercicio de esta disciplina. Entonces, ustedes tienen que saber cuál es la diferencia entre ambas. Cuáles son los precios sociales de ciertos insumos para mi evaluación, digamos. Y me caigo al caso 4 que era el caso de perímetro concursable, que era un caso de una licitación de la quinta región. En la quinta región están pasando cosas con el tema de los vehículos eléctricos y con los terminales eléctricos, que está empezando, y con lo que significa el tema de la energía, cómo hay que tratarla. Y entonces tenemos que ya no solo conversar con los sociólogos por el problema de la evasión, tenemos que conversar con los ingenieros eléctricos por el tema de la electromovilidad. Y tenemos que saber conversar, saber hacer la sinergia. A veces ellos tienen mucho que aportarnos y no saben bien cómo hacerlo y nosotros podemos orientarlo. Eh, Ustedes como investigación operativa, aquí hay una resolución para regiones, la resolución 335 de la parte normativa, que te dice, oye, metodológicamente tú puedes enfrentar la problemática del cálculo de flota de vehículos con un cíclico simple o con alguna heurística o planteando un problema de optimización. Y entonces te tienes que fijar en cosas como eh, la ecuación de costo generalizado, te tienes que fijar en los movimientos en las velocidades, la tabla de horarios con sus expediciones y la cantidad de buses finalmente los calculas, también teniendo en cuenta cuántas veces tienen que desplazarse a lugares fuera de la ruta, que son los lugares que aquí no están dibujados, porque aquí están dibujados solo los inicios comerciales de los servicios, pero aquí podrían estar dibujados estas cosas, estas casitas que se ven aquí, que son como los terminales. Y entonces, detrás de un cálculo eficiente de esto, está la investigación de operaciones. Y es súper importante porque si yo tengo que calcular, no sé, 70 buses y gracias a la investigación de operaciones
puedo con 65 buses, puedo hacer el mismo trabajo, estoy siendo responsable socialmente porque estoy haciendo un uso racional de los recursos, que en este caso, en la nueva forma que el gobierno está tratando de hacer las cosas, que el Estado está tratando de hacer las cosas, serían bienes donde el Estado es garante, y entonces el Estado tampoco quiere ser garante de una configuración irracional de bienes. Lo que quiere es ser garante de un cálculo bien hecho y que considere que los recursos son escasos. Entonces, ahí aparecen las técnicas que ustedes han aprendido. Y entonces, ¿cómo esa técnica, la investigación de operaciones, la ponen al servicio de ¿cómo se llama? Su profesión relacionada con la movilidad? Es parte de lo que Sebastián y lo que los académicos buscan entregarle para que ustedes lo lleven después a la industria y lo hagan valer, porque en la industria hay que hacerlo valer. No es, ya no van a encontrarse con el académico que les dice, oye, ¿sabes qué? Esto está bien que lo estés haciendo así. No, en la industria va a haber alguien que te va a decir, bueno, ¿y por qué si yo siempre lo he hecho de otra manera y me funciona? Y si me dan 5 buses más, es mi problema y por último voy y los compro y el proveedor me los pasa y el proveedor feliz me los pasa. Claro, vendió 5 buses más. Entonces, el tema es que el ingeniero tiene que ser capaz de promover un uso racional de los recursos. Es cuanto les puedo decir en esta charla. No sé si fui muy rápido, pero tampoco quise que fuera un monólogo. Entonces, ahora Súper quiero... Súper interesante, Rodrigo, también ahí, y preguntarte también de lo último que tú estuviste presentando. ¿Cuál crees tú que es el desafío de la electromovilidad para una planificación de transporte? ¿Qué crees tú que está faltando, incluso desde una mirada regional? ¿Tiene que ver solamente con poner más buses eléctricos solamente? ¿Será que no hemos puesto muy copiar y pegar y tratar de llevarlo de Santiago a otras regiones, teniendo, por ejemplo, acá nosotros el trolebús con catenaria, sin necesidad de baterías, por ejemplo, con vehículos más livianos? ¿Qué crees tú que pasa? Por qué siempre tender a buscar de repente una solución homogénea para todos y no tal vez destacar lo local? No sé, hay una reflexión ahí probablemente mía, pero que te quería también preguntar a ti, y bueno, y también a quienes están aquí también. ¿Cómo crees que se podría impulsar un poco eso de los buses eléctricos desde una planificación más, como tú dices, más desde la gestión de operaciones, desde una mirada más holística del problema en sí? Claro, hay dos cosas que me parece como que puedo destacar en respuesta a tu pregunta. La primera es que cuando tú ahora te enfrentas a los proyectos de electromovilidad, tú ya no solo tienes que ver la eficiencia de la movilidad, sino que también tienes que ver la eficiencia de la energía. Y entonces en energía también se hacen inversiones y esas inversiones también hay que pagarlas con proyectos que tienen que tener una rentabilidad, tienen que tener su flujo de caja con periodo de recuperación de la inversión y todo. Por ejemplo, cuando tú defines ciertas estrategias de carga para cualquier sistema que va a operar con electricidad, eso te va a generar unos pics de potencia. Y esos pics de potencia, alguien tiene que ser capaz de entregártelo. Y entonces, por ahí me tocó ver algunos estudios internacionales donde se hacen esfuerzos para para definir estrategias de carga, de energía, en este caso el sistema de movilidad, para que esos picos no sean tan altos, para que el proveedor energético o el distribuidor energético en este caso no tenga que hacer fuertes inversiones para satisfacer ese pic y tampoco tenga que tener grandes backups. Entonces, ese es un tema que en el fondo uno podría decir, oye, eso quiere decir que a lo mejor yo podría, dependiendo de cómo le está llegando la energía a la ciudad, yo podría incluso sacrificar movimiento en vacío de mis buses en el sentido de no hacerlos tan eficientes con tal de poder hacerlo factible desde el punto de vista de la energía. Y la respuesta es sí, podría llegar a ocurrir eso. Porque al final, así como en transporte existe el costo generalizado, que te conjuga el costo del usuario con el del privado, con el del operador, en este caso, una mirada más amplia, pero análoga,
sería como la eficiencia generalizada, no solo la eficiencia del sistema de transporte, sino que también la eficiencia del sistema energético. Y que juntas, no, la eficiencia del conjunto no es necesariamente la eficiencia de las partes. Y eso la investigación operativa enfrenta bien ese tipo de problemas. Es una técnica para enfrentar problemas como ese. Y la segunda, esta cosa de lo local y cómo se hace en todo el mundo. Bueno, efectivamente, ahí uno se va a encontrar con experiencias donde uno podría decir, ocupemos las catenarias, y eso, las catenarias, digamos, son una fuente de energía, donde a lo mejor tú te estás evitando tener las baterías y todo lo que significa después tener esas baterías en un proceso de reciclaje complejo, cuando termina su vida útil. Yo pienso que uno tiene que saber lo que es un recurso para un sistema. Y si uno puede combinar recursos que aprovechen lo que es la lógica local en favor ¿cómo se llama?, de este buen equilibrio entre la eficiencia energética y la eficiencia de la movilidad, entendiendo que una movilidad eficiente le hace bien al sistema, es como el sistema circulatorio del ser humano, en este caso de la ciudad, funciona bien la ciudad, gracias, tiene calidad de vida porque tiene una buena movilidad, pero también si administra bien la energía. Si no, puede que yo me mueva súper bien y después en la noche no tengo luz. Y entonces es como que estoy como bien por un lado, pero estoy mal por otro. Entonces es el balance, el trade-off que se le llama. Ese balance es como el que el ingeniero y el sociólogo y todos los profesionales de las distintas disciplinas tienen que saber conjugar. Digamos. Así que invitados a conversar porque si a ustedes les gusta esto, van a encontrar las puertas, así como la encuentran con sus profesores, hay cierta gente en la industria entre los cuales estoy, que van a estar felices de poder escucharlo, digamos, y ver la manera de ver cómo ustedes van a hacer una pieza dentro de un gran rompecabezas para que después se vea una bonita imagen de lo que están haciendo, de la contribución que ustedes pueden hacer, digamos. Yo creo que hay que imaginársela y después hay que tratar de ponerla en práctica con acciones que es como esta, digamos, donde estamos buscando un acercamiento, pero lo que más uno quiere es que el acercamiento sea desde los dos lados. En este caso, desde el viejo a los jóvenes, pero también desde los jóvenes al viejo, digamos. O al gallo que tiene, o al tipo que tiene alguna experiencia que le ha tocado sufrir algunos problemas y disfrutar algunas buenas soluciones. Por eso es Ahí está. importante escuchar. Sí, Yo pues estoy un poco. ahí también, bueno, dar la palabra a quienes están aquí también. No sé si hay alguna pregunta puntual de las cosas que se conversaron, algo que le llamó la atención, algún comentario, alguna pregunta, Rodrigo, sobre temas de planificación de buses, este sistema AdaTrap que verifica dónde la gente se baja luego de subirse al bus, que permite saber en qué lugar se bajó. Eh, no sé si hay alguna pregunta también, quienes están conectados ahí, a Franco, a Isidora, ahí también nos preguntan. A mí también me pareció muy interesante lo que tú dijiste, Rodrigo, del tema de ese análisis de la demanda, del punto de vista si es inelástico o elástica la demanda. Cuando tú haces, le pones la tarifa y aparece el concepto de que, claro, el metro en general tiene una demanda más inelástica. Eso quiere decir que casi que tú puedes subir el precio de la tarifa y la gente igual lo va a seguir usando casi como que no tuviera ningún cambio. Entonces es más inelástica que tal vez el bus, me imagino. Sí, Pero también hay temas de evasión ahí, me pareció muy interesante, porque igual fuiste conectando casos de unos con otros de repente. Pero ahí preguntarte también si quieres, no nos queda mucho tiempo, tal vez como una última reflexión, de repente el tema de entender bien la demanda para poder hacer una buena planificación y esto de la sensibilidad me pareció muy interesante porque se relaciona con, como decía, con la evasión, con otras cosas y que pareciera ser claro que uno podría llegar a la situación más extrema de decir, bueno, como la demanda es inelástica, podría poner el precio que quisiera y voy a asegurar una buena recaudación. Pero tampoco no es el sentido, porque es lo que tú dices, o sea, empieza a subir la evasión probablemente, o la gente no puede pagar efectivamente y tiene que compensar ese gasto con otras cosas que está tal vez va a tener que dejar de gastar en otra cosa para poder compensar en un traslado que es
que es necesario porque tiene que llegar al trabajo al fin. Un poco. Entonces, esa idea de análisis de sensibilidad me parece como súper delicado y que desde una mirada más de recaudación parece ser como simplemente sube el precio porque el valor del P, que es el precio por el Q, que es la cantidad y te da un retorno, ¿no? Sin Mm. entender, como tú dices, de otro ámbito sociológico o de otra disciplina, ¿qué implicaría algo así? Eso también como para transmitirlo aquí de experiencia, me imagino, para estudiantes que la planificación de transporte no es solamente una línea de flujo o de repente un nodo o de repente algo tan aislado, sino que implica que está trasladando personas o mercancías también, y eso es potente también. Sí, está todo yo hablé poco de los nodos y los arcos, ¿ah? Pero se supone que son al servicio de cómo se está, de las necesidades de movilidad de las mercancías o de las personas. Y entonces esos nodos y esos arcos van a dar más accesibilidad, por ejemplo. Eh, y además son nodos y arcos que en algunos casos son exclusivos para un ámbito de movilidad, pero en otros casos no. Entonces hay que compartirlos en este caso, muchos, ustedes han oído hablar de lo que significa el famoso flujo mixto. Entonces, y cuando tú tienes que compartir, por lo general la variable del tiempo es mucho más, tiene varianzas más grandes y entonces te cuesta más ajustarte a tu planificación. Y tiene una muy buena excusa para decir, oye, la planificación no sirve. Que mucha gente que hace la operación cuestiona a los planificadores. Entonces, aquí no es un tema de lucha entre el planificador y el operador, sino que lo que hay que hacer es tratar de que uno se ponga los zapatos del otro. Y yo creo que eso no pasa solo en la industria de la movilidad, pasa en todas las industrias. Todas las industrias hay gente que planifica y hay gente que opera y a veces están un poco alejados. Y no, pues el trabajo es justamente acercarse, si estoy desde la planificación, acercarme a la operación, si estoy en la operación, acercarme a la planificación. Y eso es como el mensaje que puedo dar. Y siempre, ustedes han escuchado un término que se llama demanda, o sea, oferta justo a tiempo con la demanda. Los japoneses le llaman, bueno, en inglés, el just in time, que en logística se usa mucho. Bueno, aquí también, pues, o sea, los recursos no sobran y hay que planificar para un pic que de repente puede ser muy exigente, así como los eléctricos tienen el pic de potencia, nosotros tenemos el pic de demanda, a lo mejor tenemos que planificar para la demanda horaria pic, pero no para los 15 minutos pic, porque si no tendríamos que comprar, no sé, un 10% más de buses y eso es caro para la ciudad. Entonces, eh, todos esos cálculos se pueden hacer obviamente con la teoría grafo y aplicando la investigación de operaciones, pero también las heurísticas. Y claro, los ingenieros somos súper buenos para eso. Yo quise dar una charla hoy día que fuera un poquito más allá de eso, pero se presentará la oportunidad en algún momento de poder hablarle de cómo se aplica la teoría de grafo aquí a un caso particular de asignación de transporte público. Me ha tocado eso, es bonito y es útil y está a la mano de hacer, digamos, por la formación que ustedes van a ir recibiendo en lo que les queda de carrera. Súper. No sé si más comentarios, preguntas. Bueno, al final van viendo un poquito cómo se ven los tipos de proyectos, los tipos de estudios. Hablamos cuatro casos acá con Rodrigo. Yo muy agradecido, Rodrigo, de tenerte acá. Ya se nos está acabando el tiempo porque ya se termina la clase. Así que encantado de tenerte más adelante, pues. Feliz de poder presentarnos más adelante otras cosas. Y bueno, y vamos a dejar esta grabación para quienes nos acompañaron puedan revisarla si es que hay algún punto importante que les llamó la atención o quieren reforzar alguna idea. Así que muchas gracias, Rodrigo. Nos veremos pronto. Perfecto, perfecto, gracias a ustedes. Ya pues, muchas gracias. Nos Adiós. vemos. Chao, chao.